leer parte de, bueno, el versículo central de este tema, que es uno de mis versículos favoritos porque creo que sobre todo en la etapa de la juventud nos ayuda bastante a definir quiénes somos, qué queremos ser, hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, siempre trato de orientar un poco más mis temas como para los jóvenes, pero aplicado también a los adultos. Toda la Biblia es aplicable pues a todas las edades, ¿no? Es la palabra de Dios y siempre encontramos un consejo, algo que nos va a ayudar en cada etapa de nuestra vida. Y este versículo nos habla acerca de una renovación necesaria para entender cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que bueno, ¿qué tiene que ver esto con los estereotipos? ¿Qué es un estereotipo? Aquí podemos ver algunas fotos. Y es que generalmente la sociedad se rige por estereotipos, como que así podemos diferenciar a ciertos grupos de personas, ciertos tipos de personas que realizan alguna cosa en común, que tienen alguna religión en común, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar a preguntarles lo siguiente, analizar esta imagen y que podamos responder y que podamos participar de esta pregunta, ¿no? ¿Quién es cristiano? Aquí tenemos algunos jóvenes en esta imagen, jóvenes que están en una actividad pues muy común en nuestros días, que es pues en el celular, ¿verdad? Así estamos todos ahora. Y me gustaría que analizáramos bien esta imagen y preguntarnos o verificar quién es cristiano, o sea, quién creemos nosotros que es una persona cristiana. A ver, vamos a observar y me gustaría escuchar sus respuestas o quién parece ser cristiano. La chica de la blusa roja y el muchacho de camisa de rayas. Ah, ok, muy bien, muchas gracias, Marisela. La chica de camisa roja y muchachos, ajá, muy bien. José. Ok, José, ajá. Pues aparentemente para mí ninguno. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Están muy interesantes sus respuestas. No les dé pena. ¿O piensan igual que Marisela y que José? ¿Por eso no responden? Es la blusa roja, no camisa roja. Blusa roja con botones negros. Ah, ya la de la orilla, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Alguien más? La chica que trae pantalón blanco que está rotillo. La de acá, de la orilla, La ¿verdad? orilla, sí. Ok. Ok, bien, bien, bien. ¿Una oportunidad más? Ninguno. Para mí ninguno, Dani. Ok. Gracias, Norma. Gracias. Para mí, la muchachita de blusa rayadita. Ok. Ay, gracias, Carlos. Muy bien. Interesantes sus respuestas. Ok, bueno, gracias por su participación. Vamos a entrar a lo que es un tema llamado los estereotipos del cristiano y de las personas no cristianas. Y quiero invitarles, por favor, a hacer una oración para que no sea yo quien hable en este momento, sino que sea Dios utilizándome a mí, para que este tema pueda ser de bendición y que nos pueda ayudar. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tu santo día. Gracias porque lo hemos disfrutado, Señor. Gracias también por tu palabra, por la Biblia, Señor, donde encontramos tantas cosas, tantas enseñanzas, donde te conocemos cada día más a ti. Señor, en estos momentos estamos a punto de entrar a un tema que necesitamos quizás aclarar en nuestras mentes, que necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos dirijas.
para hablar lo correcto y para que esto pueda ser de bendición, Señor, para la vida de los jóvenes y de los adultos aquí presentes, sobre todo para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Quédate en estos momentos con nosotros y que podamos honrarte y glorificarte, Señor, con todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a entrar directamente con este tema. ¿Quién es cristiano? Me gustó mucho que todos participaran. Muchas gracias por sus respuestas. Algunas de sus respuestas fueron las que yo esperaba escuchar. ¿Y por qué? ¿Por qué esperaba escuchar? Porque tenemos bien definido el estereotipo, ¿ok? De una persona, de un cristiano. Pero en primer lugar, vamos a revisar y analizar ¿qué significa la palabra estereotipo? ¿Sí? El significado es que es una imagen o una idea o noción que tiene un grupo social sobre otro. Es decir, que nosotros como cristianos podemos tener ciertas ideas de las personas que no son cristianas o de otro grupo de personas, de los científicos, o incluso también estos estereotipos se pueden dar por género, ¿no? Un estereotipo en una mujer, en un hombre, y bueno, no solamente es cuestión de religión, ¿sí? Y estos estereotipos o estas ideas se atribuyen a conductas, cualidades, habilidades o rasgos que son distintivos. Por ejemplo, el estereotipo de una mujer pues es que le gusta el color rosa, o por ejemplo una niña le gusta jugar con las muñecas, o bueno, ya cuando es grande pues va a tener hijos. Entonces son cualidades y características que ya como que representan este género, ¿no? El estereotipo de una modelo, por ejemplo, podemos decir que es superficial, que no es inteligente, que es interesada, es algo que se me vino a la mente. O el estereotipo de un científico, podemos decir que es una persona introvertida, que es antisocial, que es muy inteligente, que no tiene éxito en sus relaciones, que es muy fácil que pueda lograr un premio Nobel o así, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de estereotipos, ¿ok? La palabra estereotipo proviene de las raíces griegas estereos, que significa sólido, y tipos, que se traduce como impresión o como un molde. Es decir, este es el molde de un científico y tiene que tener estas características para que encaje en este grupo de personas. Y lo mismo sucede con pues, los jóvenes o las personas en general, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un joven o en una persona, en un adulto exitoso, porque me quiero referir a una persona saludable mentalmente, que no tenga estos traumas o adicciones, en promedio un joven normal, exitoso, pues cuando hablamos de jóvenes exitosos, pues tenemos como este tipo de estereotipos, ¿no? Sobre todo, hablando acerca de este grupo de edad, pues sabemos que a los jóvenes les gusta ir a fiestas, les gusta celebrar, les gusta bailar, que actualmente se ha estado haciendo mucho énfasis en emprender, en esta parte de competencias, mucho también enfoque en ser una persona intrépida, exitosa. Entonces, estas son características que se nos vienen a la mente de un joven promedio, ¿no? Como es joven, pues anda de buen humor, camina con seguridad, es fácil que tenga relaciones sociales, o sea, que pueda tener amigos, que pueda tener relaciones también con personas importantes que en algún futuro le puedan ayudar a tener un empleo, a tener un negocio. Entonces vemos estas características también, se visten casual dependiendo de la ocasión, etcétera, ¿no? Y vamos a contrastar este estereotipo de un joven común con el estereotipo de un joven cristiano, ese molde en donde encaja un joven para decir que es cristiano. Y aquí quiero hacer énfasis en el cristiano adventista. Vamos a hablar acerca del cristiano adventista y vamos a nombrar algunas características
que están como que nuestro modelo del joven perfecto, del adulto perfecto, adventista, cristiano, que tiene que ser así, ¿sí? Porque es el ideal, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué características resaltan? Aquí tenemos unas imágenes que nos representan cómo se podrían ver, cómo se ven los jóvenes cuando esperamos que se ajusten al molde que la sociedad puso, ¿sí? Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ese molde que impuso la iglesia, que impone la sociedad y que muchas veces ni siquiera está impuesto por Dios, ¿sí? Es un tema algo controversial, pero estoy segura que Dios nos va a dar la dirección y la apertura para entender. Pero bueno, no me quiero desviar ahorita, quiero que entendamos esto, ¿ok? Vamos a ver un poco más acerca de cómo se define un joven cristiano adventista perfecto o exitoso, ¿sí? Tiene que ser formal, su forma de vestir tiene que ser seria quizás, ¿sí? Y su forma de ser seria, no bromea tanto, no ríe tanto, no cuenta muchos chistes y hace mucho énfasis de que estos jóvenes tienen que tener amistades solo cristianas, es lo ideal. Este joven tiene amistades cristianas, nada más, únicamente, y además se espera que estudie en un colegio cristiano, ¿no? Que tenga una educación cristiana desde niño, pero que esté en un ambiente cristiano, si es posible un ambiente adventista, y para ello pues sí, como que es muy importante si una persona puede estudiar en una universidad adventista o en un colegio adventista, ¿ok? Son jóvenes que no bailan, no van a fiestas, de repente son poco sociables porque su aspecto es como más, no tan divertido, pero no es una regla, ¿verdad? Que sean poco sociales. En realidad es porque como no van a fiestas, como no van a las reuniones o celebran, pues la gente tiene este estereotipo de que son poco sociales, aunque la verdad pues, es que no tiene que ser así, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que aquí abajito está algo más que no alcanzo a ver. Introvertidos, digo, no, recuerden que los estereotipos son generalidades, ¿ok? No significa que así sean todos y que tengan todas estas características. Y tampoco significa que todas estas características sean negativas, ¿sí? O que sean positivas. Simplemente es el molde de un cristiano perfecto, ¿no? Aquí les puse jóvenes, pero como les digo, pueden también ser adultos. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué se construye este molde o este estereotipo? Porque cuando vemos la imagen que les preguntaba anteriormente, es fácil identificar, ¿sí? No, pues este sí porque viste diferente, porque no viste, no enseña la pierna, ¿no? O este porque trae barba y no puede ser, ¿no? Porque tendría que ser alguien sin barba. Entonces, bueno, ¿de dónde viene este estereotipo y por qué, no? ¿Por qué fue fácil responder y por qué muchos de nosotros pensamos igual al responder? Bueno, porque es lo que se predica en las iglesias, sobre todo en la iglesia adventista, porque es lo que nos enseñan y es lo que asociamos como un ejemplo de un buen cristiano. Es lo que transmitimos y en ocasiones es lo que imponemos. Así debe ser. ¿Por qué? Bueno, porque tienes que hacer la diferencia. Porque somos luz, porque somos sal en este mundo y tenemos que ser la diferencia. Pues en realidad era lo que Dios quería, o sea, realmente estos pensamientos, ese estereotipo, es lo que Dios quiere, es lo que viene plasmado en su palabra como tal. Dios quiere que hagamos la diferencia. ¿Será que la diferencia tiene que hacerse en estas cualidades? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para ello vamos a estudiar Romanos 12:2, que ya le dimos lectura, pero vamos a estudiar parte por parte y a profundizar un poco más, ¿ok? Le voy a dar lectura otra vez para volver a recordar las palabras de Romanos 12:2, que dice así: no os conforméis a este siglo, ¿ok?
No os conforméis a este siglo significa, o sea, no te conformes con las cosas de este mundo, de esta época, ¿no? Dice, sino transformaos por medio de la renovación, perdón, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa eso? Pues bueno, en primer lugar, yo sé que lo saben perfecto, el primer enunciado, que dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si seguimos a Jesús, que si nos hemos bautizado o que si hemos creído en Él y le queremos obedecer, pues no debemos vivir de acuerdo con las costumbres, con los usos de este siglo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces eso que hacemos o que hacíamos antes de conocer a Jesús eran instintos carnales, es decir, era por llenar alguna satisfacción que por el hecho de ser humanos necesitamos, pero no era por las razones correctas, ¿sí? Pero nos dice ahí que ¿cómo vamos a lograrlo? Bueno, transformando ¿qué? Nuestra forma de pensar, es decir, que nuestra mente se vaya renovando. Y nos habla acerca de la santificación. Es decir, que si una vez nosotros decidimos entregar nuestro corazón a Dios, es decir, entregar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra vida a Dios, debemos de estar en este proceso de santificación, porque hemos sido llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir santos? Pues apartados del mal, ¿no? Somos especiales para Dios, somos un pueblo especial para Dios. Y el hecho de la santificación requiere que nosotros nos separemos externamente de esas costumbres de esta época, de este siglo, pero ¿de qué costumbres nos está hablando Dios en este versículo? Nos está hablando de costumbres profanas. ¿Qué es profano? Lo que ofende a Dios, ¿sí? Todo lo que ofende a Dios es profano. Y este versículo puede llegar a comprenderse de una forma muy diferente, haciéndonos ver que no debemos de imitar o de hacer algunas cosas que el mundo hace, pero es importante determinar qué son esas cosas. No podemos alejarnos ni meternos en una burbuja porque vivimos en este mundo y nos tocó vivir en esta época. Lo que Dios nos está diciendo es que nos alejemos o no imitemos esas costumbres que le desagradan a Él, que son pecado, lo que ofende a Dios, ¿sí? Y muchas de las confusiones que tenemos al estereotipar es que confundimos lo profano con lo secular. Y este es un tema del que ya hemos hablado muchas veces. Lo profano definitivamente es lo que ofende a Dios, y lo secular son cosas de este mundo que no tienen nada que ver con Dios y que no le van a ofender porque realmente son cosas que hay aquí en este mundo, ¿no? Entonces, ese es lo profano y lo secular. Aquí me gustaría invitar a Isaí, no sé si esté por ahí Isaí, que nos ayude a entender un poquito más la diferencia, porque me gusta cómo lo explica él, ¿no? Cómo explica la diferencia entre lo secular y lo profano. A ver si me ayuda. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, comentaba ahorita Dani que hay mucha confusión, ¿no? Dentro de lo que es el cristianismo, ¿no? En cuanto a llegar a entender lo que nos dice este texto, ¿no? Precisamente. Dice que debemos de no conformar, o sea, de no amoldarnos a las costumbres de este mundo, ¿no? Lamentablemente, les digo, lo malinterpretamos porque decimos, bueno, no hay que hacer lo que hace pues, el mundo, ¿no? Pero si lo tomamos así tal cual, de decir, no voy a hacer lo que hace el mundo, nos metemos en muchos problemas y es ahí donde la gente que no conoce a Dios empieza a señalarnos, ¿sí? Porque dice, bueno, no hace esto, pero hace esto,
¿sí? Y la gente también, o sea, la confundimos también a la gente que no conoce de Dios. Por ejemplo, el mundo come, entonces yo no voy a comer porque es la costumbre del mundo comer, no, ¿sí? El mundo viste, por ejemplo, usa ropa. Entonces yo como soy cristiano y no me voy a moldar a lo que es el mundo, entonces yo no voy a usar ropa, ¿sí? Entonces se fijan cómo podemos meternos así en un agujero así donde no hay salida, si lo tomamos así tal cual, ¿no? Entonces lo que nos dice aquí este texto precisamente es no tomar las costumbres, las cosas, las actitudes, actividades que ofenden a Dios y por lo tanto a mí me van a arruinar mi vida, ¿sí? Y aquí, podemos hablar muchísimo, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, precisamente nuestra relación con Dios es como vamos nosotros a llegar a entender eso, ¿no? En la medida que yo conozco a Dios, entiendo precisamente lo que le llega a molestar a Él y lo que a Él le da igual, o sea, si yo lo hago o no lo hago, a Él no le preocupa, pues, ¿sí? Entonces, una actividad secular, bueno, realmente también tenemos un concepto falso, ¿no? O equivocado de esta palabra, ¿no? Secular, cuando oímos algo de secular, rápidamente se nos viene a la mente como que algo malo, ¿sí? Algo que ofende a Dios precisamente, y ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, lo secular es algo común, o sea, cosas que existen, decía Danielita que no tiene nada que ver con Dios, o sea, no son cosas ni actividades ni nada religioso, ¿sí? Entonces, también a veces como cristianos llegamos a pensar que como no tiene que ver con Dios, está en contra de Dios, ¿sí? Y como no tiene nada que ver con Dios, a Dios le molesta, y no es así, ¿vale? Ojalá que podamos llegar a entender esto, ¿no? Entonces, llegamos a meternos en muchos problemas cuando generalizamos mucho, cuando tomamos la palabra de Dios así muy literal o a lo mejor sin profundizar en lo que nos dice, ¿no? O sea, porque digo, es que aquí dice esto. Sí, pues sí lo dice, pero tenemos que aprender, miren, esta frase de que lo que yo leo en la Biblia o lo que Dios me está diciendo ahí en un texto, por ejemplo, siempre me dice algo más de lo que estoy leyendo así a simple vista, siempre. O sea, y esto no tiene, ¿cómo se puede decir? Eh, excusa. O sea, siempre lo que Dios me dice ahí, lo que yo leo en 2 o 3 líneas, siempre me dice algo más y mucho más a lo mejor de lo que yo me imagino, ¿sí? Lo que pasa es que a veces también nosotros somos muy cómodos, ¿no? Y digo, pues así es más fácil, ¿no? O sea, así lo entiendo y así me quedo. Entonces, tenemos que llegar a pedir esa sabiduría a nuestro Dios, ¿verdad? No sé si quedó más o menos claro, Dan. Sí. Espérame. Ok, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Isa, por aclararnos un poco más estos dos conceptos que son bien importantes para poder entender el resto del tema. Quiero regresarme a esta diapositiva porque por aquí recibí un mensaje preguntándome que por qué había puesto un personaje de Los Simpsons si es una serie que blasfema a Dios. Y bueno, quiero explicarles que decidí poner ese personaje, que se me pasó detenerme un poquito en porque precisamente este personaje se llama Flanders, me parece, en Los Simpsons, y es un devoto cristiano en esta serie, que pues representa muy bien lo que es el estereotipo de los cristianos, y es por eso que puse a este personaje ahí, no precisamente porque esté recomendando que vean Los Simpsons, ¿verdad? Bueno, espero les haya aclarado esto. Y bueno, entonces entendiendo qué es lo que es la santificación, entonces nos debemos de preguntar en muchas ocasiones si lo que hacemos o lo que usamos o lo que escuchamos o vemos es profano o es secular. Y
y definir bien lo que es ser santo, ¿no? Y otra vez volviendo a lo que es el estereotipo o el molde de un cristiano, pues hacer la siguiente pregunta. ¿Esto es santo? O sea, ¿es santo vestirte formal? ¿Es lo que Dios te está diciendo como que te santifiques, que busques solamente amistades cristianas, que estudies en una universidad cristiana, que no bailes, que no te maquilles, que te vistas así bien, te vistas de peines, muy, así como este joven que se ve bien, ¿verdad? Pero eso es ser santo. Es lo que Romanos 12:2 nos está dando a entender, que busquemos la santidad de esta forma. Indudablemente, cuando uno va conociendo a Dios, cuando uno va entendiendo su voluntad y se va dando esta transformación de la que ahorita voy a hablar, pues lo que pasa en nuestra mente se va a reflejar de una manera en el exterior, ¿sí? Eso es algo normal, ¿no? Nuestros pensamientos se reflejan en acciones, en actitudes y obviamente hasta en la forma en la que nosotros nos vestimos, lo que proyectamos, cómo hablamos, todo eso se va a ir reflejando. Y sí, efectivamente, en la forma de hablar, en la forma de andar, se puede ver cuando una persona tiene esta santificación, ¿no? Pero hay cosas que no son una regla y que no tienen que estar dentro de este molde, que incluso pueden estar fuera del molde que las personas conocen como el de un cristiano, y esa persona, aunque no entre de ese molde, en ese molde puede ser una persona que está viviendo un proceso de santificación. Porque recuerden que todas estas características son cosas que la iglesia, que las personas han enseñado de generación en generación, pero que muchas veces no tienen un fundamento como tal, ¿no? Muchas veces tienen que ver en la forma en que tú percibes las cosas. Y hemos hablado en la iglesia, hemos hablado en la lección de lo que es la cosmovisión, ¿no? De la cosmovisión es cómo interpretas las cosas, cómo ves las cosas, es tu forma de ver. Y entonces la cosmovisión o la percepción que uno tiene de las cosas, pues va a depender muchísimo de cómo te educaron, con quién creciste, en qué tipo de clase social te desarrollaste, qué te enseñaron tus padres, estudiaste la Biblia, o sea, va a depender de cosas que aprendiste, pero también va a depender de esas cosas mezcladas con tu personalidad y tus creencias. Entonces, este tema se vuelve súper controversial. ¿Por qué? Porque hay personas que perciben, por ejemplo, el hecho de que estaba un personaje de Simpson, pues lo perciben como algo negativo, mientras que otras, pues no parece nada, no parece serlo, no le dan esta importancia. Y es ahí cuando tenemos estos problemas, cuando empezamos a catalogar las cosas desde mi propia percepción. Pero ¿qué piensa Dios? ¿Por qué defendemos tanto algún principio? Decimos, es que las mujeres no se deben de maquillar, o es que la ropa debe ser así en la iglesia. Si vemos que, pues, no, o sea, ¿qué es lo que piensa Dios, no? Obviamente hay extremos, y no me estoy yendo a los extremos de ya entrar en una parte de exagerada, ¿no? De maquillaje o una parte que llegue a lo vulgar. Obviamente no me estoy yendo en ese extremo, pero sí es interesante la forma en que como nosotros, nuestras opiniones, nuestras percepciones tienen más valor que lo que Dios piensa, ¿sí? Y a veces en vez de disfrutar la vida cristiana, en vez de disfrutar el amor de Dios, el compartirlo, se hace una carga, y es una carga llena de represión, no sé si se dice represión, ¿sí? O sea, muchas veces muchos jóvenes crecen crecen reprimidos porque no se sabe exactamente educar, o no se sabe explicar lo que Dios quiere en tu vida, ¿no? Y a veces son las cosas que por ser seres humanos imponemos porque creemos que es así, porque me lo enseñaron y porque malinterpretamos muchas veces los textos de la Biblia y los escritos de Elena de White. Cuando este versículo de Romanos 12:2 nos habla de una transformación, nos habla de una renovación, ¿sí?
Y es un hecho, ya lo compartí, que como seres humanos, pues tendemos a pensar cosas negativas y no sabemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. No sabemos, ¿sí? Y si nos alejamos de Dios, pues no vamos a saber tomar esas decisiones. Pero cuando ocurre esta conversión, cuando está este proceso de santificación, entonces lo que nosotros hacemos es que nuestra mente quede en concordancia o quede en contacto con Dios y que nosotros podamos sentir la voz del Espíritu de Dios ayudándonos a elegir lo correcto, ¿no? Y el resultado de esto día tras día, porque no es una transformación inmediata, el resultado de esto, de pasar tiempo con Dios, de someter nuestra mente, nuestros pensamientos a Dios, a su Espíritu Santo, pues nos va a transformar y nos va a permitir que tengamos la mente de Cristo. Y yo creo que eso es un ideal que todos deberíamos de tener, ¿no? En vez de juzgar, en vez de estar buscando formas de a ver, ¿qué estás haciendo mal, etcétera? Pues preocuparnos en tener la mente de Cristo, en vez de preocuparnos en lo que piensa el hermano, en lo que me está diciendo la iglesia, en los estereotipos que debo de cumplir, pues decir, Señor, háblame y dime qué es lo que tú apruebas. Y quiero ser como tú y quiero que mi mente que esté transformada para poder tener tu mente. Eso es posible. Dios quiere que renovemos nuestras mentes, ¿sí? Para que podamos discernir. Dice aquí que mediante la renovación de su mente, el creyente queda capacitado para saber lo que Dios quiere que hagas. Y no es que te vayan a surgir señales y aquí está y Dios te vaya a aparecer, ¿no? Sino que tienes ese contacto con Dios y lo has vivido tanto que ya sabes el camino, ya sabes las respuestas, ¿no? Además, tiene discernimiento espiritual para orientarse en medio de los múltiples posibles caminos que se presentan en este siglo malo. Hay tantas cosas negativas, el mundo está de cabeza, hay tantas ideologías, hay tantas cosas que parecen buenas y el mundo las está convirtiendo y las está haciendo creer a las personas que son buenas, pero los principios de Dios son inmutables, es decir, siempre están, ¿sí? Y estas personas que somos renovadas, pues tenemos que crecer con esos principios que no se van a mover, ¿sí? Y que tienen que estar obviamente en nuestros caminos de acuerdo a la voluntad de Dios. La persona que tiene una mente renovada, como ya no tiene una mente carnal, sino tiene la mente de Cristo, que ahí vamos todos, espero que todos queramos tener esa mente de Jesús, pues estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera podemos reconocer y entender la verdad. Y algo que resalté todavía más importante es que solo la mente que ha sido renovada por el Espíritu Santo puede interpretar correctamente la palabra de Dios. Y ahí está la clave. Tú puedes crecer en la iglesia, tú puedes leer las doctrinas, lo que sea, pero si tu mente no es la mente de Jesús, si lo que tú piensas no es lo que Jesús quiere que pienses, si sigues enfocado solamente en las enseñanzas humanas y no te dejas tocar por el Espíritu Santo, que es el que te vea guiando, y tienes esa sensibilidad para escuchar la voz de Dios, entonces va a ser muy difícil que podamos interpretar la palabra de Dios y entonces va a ser muy fácil engañarse y malinterpretarla y darle importancia a cosas que son una carga y que te impiden tener esa vida cristiana y espiritual, ese gozo de todos los días, andar con Jesús, de obedecerle, de guardar el sábado, de ser feliz, de no andar tristes, agobiados, con cara de aburrimiento, de cuando tengas que cantar, adorar con el corazón, que sea un deleite vivir el sábado, que cantes entendiendo la palabra de Dios, que todos los días puedas estar en constante oración con Él y que puedas compartir cualquier cosa con Dios. Esa es la meta, hermanos, esa es la meta. Y que podamos nosotros entender que si pretendemos conocer la verdad, sí, que si queremos comprender lo que Dios quiere, pues debemos de consagrarnos a Dios con todo lo que somos, ¿sí? Y cuando implica todo lo que somos, pues aquí viene el corazón, que es la mente,
Y esto obviamente se va a reflejar en la vestimenta, en el lenguaje, en la forma que nosotros nos comunicamos y cómo utilizamos el lenguaje. Sí, muchas veces decimos, ay, yo visto muy bien, pero ando bien chismoso, ¿no? Entonces, también es eso, es un todo. Y en todo respecto deben estar apartados de las modas y las prácticas del mundo. ¿Pero qué prácticas? Las profanas, porque estamos en el mundo, ¿sí? Si no pudiéramos tener algunas prácticas del mundo, pues entonces no nos vistamos, o sea, no comamos, no, o sea, son cosas que muchas veces los cantos del himnario adventista están basados en cantos, en la música, no la letra, la música secular. ¿Y nosotros qué hacemos? Le ponemos letra cristiana y adoramos a Dios, ¿verdad? Y esa música secular que tú puedes escuchar con otras letras puede ser utilizada para honra de Dios y es parte del mundo. El hecho es de tomar y malinterpretar estas cosas. Además, nosotros como hijos de Dios, como pueblo santo escogido, no vamos a ser peculiares ni diferentes por la vestimenta. Yo cuántas veces he platicado con varias personas y les he dicho, es que las personas tienen luego como el chip de, esta persona es cristiana porque ve cómo viste. Las faldas largas hasta el piso, está bien, es cuestión de gustos, no estoy diciendo que no está bien, pero sí se resalta bastante la diferencia, ¿no? Y entonces yo creo que hay personas que tienen que hacer eso porque les gusta y van a compartir el mensaje, está bien, pero no es una regla general para todos, porque es más fácil empatizar con aquella persona que requiere del amor de Dios, que efectivamente no es cristiana, de una forma un poco más natural que desde el inicio hacer la diferencia. No sé si me explica en este punto. Y bueno, otra cosa es que debemos ser peculiares y santos, pero en la forma de comportarnos, en la forma de hablar, en la forma de testificar, ¿sí? ¿De qué nos sirve cumplir con las reglas exteriores? ¿De qué nos sirve? No, es que yo no celebro esto, no, es que yo no voy a fiestas, es que yo solamente estudié en un colegio adventista. O sea, ¿de qué sirve vivir en esa burbujita? No, eres un pueblo especial y tienes que testificar, pero con un comportamiento que vaya de acuerdo a la mente de Dios, ¿sí? Y que entonces ahí podamos tener esa distinción, ¿sí? Pero una distinción que pueda llenar otros corazones. Y sobre todo, lo más importante, y nuestro modelo debe de ser Jesús, ¿sí? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo se comportaba? Yo de repente veo cómo nos comportamos, la forma de adorar y es tan aburrida, no sé, falta ese espíritu, falta ese gozo, esa alegría, que como nos han dicho que eso no cabe en el molde del adventista, pues no lo puedes expresar. Pero volteando a ver a Jesús, ¿cómo era él? Jesús celebraba, claro, Jesús celebraba, le gustaba ir a fiestas, incluso algunos momentos registrados en la Biblia, Jesús estaba en las fiestas y Jesús no estaba, ahora sí que haciendo cosas indebidas, sino Jesús estaba en las fiestas y por ejemplo, en la boda de Canaán, pues tuvo la oportunidad de hacer un milagro, ¿no? Jesús se gozaba con las celebraciones de las demás personas y él acudía a estas fiestas. Jesús no andaba sin ropa, ¿verdad? O sea, Jesús vestía de acuerdo a la época y su cabello era de acuerdo también a esa época, pero no marcaba la diferencia en su vestimenta, no era algo, ay, es Jesús, no quería llamar la atención de esta forma. Jesús era sociable y Jesús le hablaba a otras personas, no tenía su círculo, solamente voy con los judíos, ¿no? Él tenía este mensaje que darle a todas las personas y de hecho buscaba mucho a aquellos que no eran judíos porque tenían un mensaje de esperanza que darles, porque era el Mesías, ¿verdad? Yo aquí no estoy diciendo que tengamos, o sea, que nos vayamos a tener amistades de todo tipo que no tienen edificación o que nos van a dar, o que van a ser mala influencia, no es eso.
sino que de repente somos muy así, de yo con puros cristianos, cuando hay personas afuera que necesitan de nuestra amistad y que te pueden brindar algo también. Entonces, Jesús iba hacia otras personas, le hablaba a todos, tenía sentido del humor. ¿Por qué? Porque decía que hasta los niños se acercaban, él atraía a las multitudes, atraía a las personas, solamente veía que él caminaba con seguridad, caminaba de tal forma que las personas no les daba vergüenza llegar, no les daba desconfianza, no les daba, ahora sí que pena, vergüenza, sino que ellos querían conocer a Jesús. Jesús tenía buen humor y todas estas características, aparte obviamente que era el Hijo de Dios, ¿no? Y eso pues atraía, ¿sí? Y nosotros también somos hijos de Dios. Y Dios nos ha dicho, tengan mi mente, imítenme a mí, no se concentren en otras cosas que no tienen importancia, ¿sí? Entonces, viendo cómo era Jesús, viendo estas características que él tenía, pues entonces no sé si pensamos lo mismo del estereotipo cristiano o cómo queremos ser nosotros, cómo queremos actuar, cómo queremos ser vistos, ¿sí? ¿Es más importante la apariencia, es más importante la vestimenta o lo que hay en el interior? ¿O es un equilibrio de entre las dos cosas, no? Y algo importante, aparte de la cosmovisión, que es lo que queremos, es que nosotros somos de acuerdo a nuestra personalidad o a nuestro carácter. No todas las personas van a ser intrépidas o van a ser sociables o van a ser extrovertidas. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la personalidad de cada persona, valga la redundancia. Y también vamos a ser de acuerdo al propósito que tenemos en nuestras vidas, ¿no? De acuerdo a la educación que recibimos, a lo que nos dedicamos, o sea, qué profesión tienes. Sí hay ciertas características que van a influir mucho hasta en tu forma de vestir, ¿sí? Y también somos de acuerdo a nuestra madurez espiritual. No todos los que estamos aquí tenemos el mismo nivel de madurez. Hay quienes tienen una madurez más alta, hay quienes todavía están como en los primeros pasos, hay quienes están en el intermedio. No sé, es un crecimiento y debemos de respetar esto también, ¿sí? Así que la forma en que tú y yo caminamos, decidimos vestir, decidimos hablar, en qué forma expresamos nuestras emociones, cómo nos relacionamos y con quién nos relacionamos, pues depende de estos tres factores, ¿ok? ¿Y qué sucede cuando queremos hacer la voluntad de Dios? Cuando queremos no cometer el error de amoldarnos al mundo en las cosas profanas. ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo será? ¿Cuál será el estereotipo que Dios desea en nosotros? ¿Sí? ¿Será que hay un estereotipo de cristiano? ¿Qué será lo que Dios piensa? Hablando un poco acerca de la madurez espiritual, me gustaría que leyéramos Colosenses 3, 5 al 10. Vamos a buscar este capítulo, Colosenses 3, 5 al 10. ¿Ok? Mientras lo buscan, creo que Isaí quiere hablar, entonces le voy a dar la palabra y ahorita leemos lo siguiente. Muy bien, sí, gracias. Ahorita que mencionamos acerca de cómo era Jesús, recordé un poquito algo de lo que se nos habló en la mañana. Todas esas características que ustedes ven aquí en la pantalla, para el judío común, ¿sí? Para el pueblo Israel, todas estas características se salían ahora sí que del estereotipo que la gente tenía de un Mesías, ¿sí? O sea, Jesús no encajaba en lo que la iglesia, podemos trasladarlo a nuestros tiempos, ¿no? Lo que la iglesia esperaba de su Mesías, de su Salvador, ¿sí? Entonces, por eso los líderes religiosos no lo querían, ¿sí? Porque decían, ¿cómo es posible que diga que es el Hijo de Dios?
¿Cómo es posible que diga que es el Mesías, que es esto, que lo otro? Si hace esto, si se junta con estas personas, si hace esto, si no hace esto, si no se lava las manos, como decía de sus discípulos, ¿no? O sea, no, para nada encajaba, ¿sí? En el estereotipo que la iglesia tenía, del pueblo tenía, de un Mesías, ¿sí? Ahora, en la mañana por ahí nos comentaron algo, yo creo que se acuerdan ustedes. Jesús se amoldó a lo que la iglesia de ese entonces le pedía, le exigía como Mesías, como Salvador. Muchas veces le exigían señales, ¿se acuerdan? O le decían, entonces si eres el hijo de Dios, entonces haz esto, o no hagas esto, o no vayas, o no digas, ¿sí? Eh, era sin duda mucha presión la que él sentía, ¿no? Pero él tenía muy clara la voluntad de Dios en su vida. Entonces, si hubiera sido como muchos de nosotros, pues diría, bueno, está bien, ¿sí? Para tener contento a todo el mundo, al hermano, al pastor, no sé, ¿sí? Entonces, él tenía la mente de Dios, precisamente, y esa mente que nosotros debemos de obtener, o sea, lo que Dios vive en nosotros, sin duda que de todos modos nunca va a tener contento a todos, ¿sí? Porque a pesar de que Dios pueda vivir en ti, ¿sí? Eso obviamente le va a molestar a alguien, ¿sí? Y el hecho de que tú digas, bueno, a lo mejor, no sé, o sea, hablando de la vestimenta, ¿no? Que ahorita comentaban, podemos decir, porque son casos reales y ustedes no me dejan mentir. Por ejemplo, hay iglesias, hay hermanos que consideran, por ejemplo, una ofensa, un pecado terrible, por ejemplo, que alguien pase al frente, por decir, con una camisa a rayas o de cuadros, por ejemplo. Eh, Espero que no, no pensemos así nosotros, ¿verdad? Pero eso sucede y el día que usted llegue a entender que eso no le molesta a Dios, que le da igual a Dios, si son bolitas, cuadritos, rayitos, lo que traigan su camiseta o su camisa, a usted no le va a, ¿cómo le diré? A molestar su conciencia, ¿sí? Aunque a los demás sí les molesta, puede ser, ¿no? Y el hecho de que que Dios transforme mi vida, no quiere decir que me va a transformar para darle gusto al hermano, ¿sí? O al líder de la iglesia, o al pastor, o al no sé a quién, ¿sí? Eh, Porque no se trata de eso, ¿sí? Dios quiere que estemos en paz con Él, ¿no? Y que hagamos su voluntad. Si haciendo la voluntad de Dios, a lo mejor, molesto a los demás, les incomodo, pues eso ya es otro problema, ¿no? Y eso quizá más adelante lo podemos tratar, ¿no? Pero esa transformación es para agradar a Dios, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo bien, bien en claro, ¿verdad? No para que el hermano me agrade a mí y que tenga mi mente, no. O sea, el hermano tiene que tener la mente de Dios, no la mía, ¿sí? Y yo tengo que tener la mente de Dios y no la del otro hermano de que está aquí al lado, ¿sí? Entonces, debemos de entender que todas esas presiones que Jesús tenía, él no lo hicieron tambalear, porque él sabía lo que tenía que hacer y lo que a Dios le agradaba. Entonces, nosotros tenemos que entender también que los estereotipos, las formas que a veces se nos dice que es que así tiene que ser, a veces decimos, ok, pues está bien, ¿no? Y aunque a mí no me guste, pues me amoldo, ¿no? A lo que se diga. Entonces, eh, podemos pensar, ¿no? Que el pensar así, pues es una actitud rebelde, ¿no? Puede ser. Este, pero no es así. Lo que pasa es que como seres humanos todos queremos que todos se acoplen a lo que yo pienso. Y pocas veces pensamos en lo que realmente Dios quiere, ¿no? Para nosotros. Entonces, siempre yo trato de imponer lo que yo creo que es lo correcto, ¿no? No lo que Dios quiere. Entonces, ojalá que aquí en el ejemplo de Jesús podamos llegar a comprender, ¿no? De lo que se trata todo este asunto. Sería todo. Gracias.
Bueno, muchas gracias por tu aportación, Isaí, gracias. Muy cierto. Definitivamente estos temas pues los damos para tener más apertura. Sin embargo, en ocasiones la madurez espiritual es lo que nos va a ayudar, así que a esos conocimientos poderlos aprovechar, ¿no? Y claro que nunca le vamos a dar gusto a todas las personas y lo más importante siempre tiene que ser tu relación con Dios. Definitivamente eso es lo que debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad es agradar a Dios, ¿sí? No es agradar a la iglesia, no es agradar al hermano, es agradar a Dios, ¿sí? Y si tú llegas a agradar a Dios y haces su voluntad, pues va a ser bendición para tu vida y para las personas que te rodean también y quienes entienden esta verdad. Y bueno, Colosenses 3, 5 al 10 nos dice acerca de la transformación. Nos habla de la transformación, de la santificación. Y por aquí le voy a dar lectura al... bueno, orando de noche. Ok. No sé si me equivoqué, pero es un versículo que nos habla acerca de que... ya. Sí, está bien. Es que estaba en Tesalonicenses, perdón. Si alguien ya lo tiene, que me pueda ir ayudando, por favor, a darle lectura a Colosenses 3, 5 al 10. ¿Nadie? Yo, haced morir ¿Sí? pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: iras, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Muchas gracias, Ugeli. Gracias. Miren, estos versículos decidí ponerlos y darles lectura desde el versículo 5 porque nos dice de que hay otras cosas, ¿no? No solamente es lo exterior lo que tenemos que ir cambiando y modificando, sino todo lo que hay en nuestro interior, lo que se está fabricando en nuestro cerebro, ¿no? Que es la fornicación, o sea, la fornicación empieza primero ¿dónde? En los pensamientos y ya después se convierten en acciones. La impureza, los malos deseos, la avaricia, y acá abajo dice la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. O sea, que esa transformación pues va siendo interna y posteriormente se va a reflejar en otras cosas. Y ya el versículo 10 nos dice que esta renovación pues es poco a poco, ¿no? Pero que va a llegar el momento en que nosotros podamos tener el conocimiento pleno y así poder, ahora sí que decir, bueno, tengo esa mente de Dios, ¿no? Tengo lo que Dios, la voluntad de Dios bien aclarada en mi mente, ¿sí? ¿Cuándo comienza este cambio? Pues cuando nos convertimos a Dios, cuando nacemos de nuevo. Esto es algo progresivo y dice aquí que a medida que el hombre interior se va transformando por el poder del Espíritu Santo, la vida exterior también va cambiando. Entonces, hermanos, todos nosotros de la iglesia de Jaciel, pues estamos en diferente etapa, ¿sí? Y estamos en un momento diferente y obviamente las cosas externas pues van a ser de acuerdo en esa etapa que nosotros estemos viviendo. Por lo tanto, no debemos de manifestar sentimientos ¿cómo se dice? De juzgar a las personas, etiquetar a las personas, porque todos nosotros estamos en diferente etapa espiritual. Y lo que sí tenemos todos, espero que todos tengamos ese deseo de llegar al conocimiento pleno, pero estamos en un proceso, por eso nosotros debemos aceptarnos, ¿sí?
no es decir, bueno, voy a dejar pasar los pecados, no, ¿verdad? Sino es aceptarnos, querernos, amarnos y considerar que todos nosotros tenemos defectos y que todos nosotros estamos en el camino del conocimiento, de la preparación, de la santificación y que vamos pues caminando, ojalá que todos vayamos viendo o tengamos esa misma meta, ¿no? Que es pues la renovación completa y pues estar con nuestro Señor Jesús. La santificación de la mente se va a revelar en una manera más santa de vivir y ya dijimos que santo no significa solamente apartarte y meterte en tu mundito feliz, sino que es saber conducirte en la vida con Jesús a tu lado, haciendo que sus principios sean lo más importante, pero también vas a tener contacto con lo secular, ¿no? Y bueno, esta manera santa de vivir se va a ir reflejando cada vez más hasta que el creyente sea pues perfecto y estamos en ese camino. ¿Cómo se va a reflejar que estamos en este camino de santificación? Bueno, pues este camino debe estar lleno de alegría, de confianza en Dios, de que Él tiene el control y nuestro semblante debe de transmitir eso, nuestro semblante, nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos a los demás, pues debe reflejar que estamos conociendo a Dios, que andamos de buen humor, que andamos alegres a pesar de que haya problemas en nuestra vida, que obedecemos los mandamientos de Dios. Nuestra vida debe de reflejar eso, ¿no? Lo que hagamos y nuestro exterior. La forma, lo que elegimos ponernos, lo que elegimos escuchar, lo que elegimos ver en la televisión, ver, por ejemplo, en las redes sociales, todo eso pues va a decir qué tan santificados estamos y solamente nosotros muchas veces lo sabemos, ¿no? Porque en ocasiones hacemos cosas a escondidas. Y bueno, también cuando nosotros tengamos ese discernimiento y esa madurez espiritual, pues entonces vamos a pasar las cosas por el filtro de Dios y va a ser mucho más fácil aceptarlas y hacer cambios en nuestra vida. Cuando nosotros queramos saber si algo está bien, si algo es agradable a Dios, si algo va de acuerdo a la voluntad de Dios, yo les sugiero hacer estas 3 preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? Es decir, ¿celebrar es malo? Pues no, celebrar no es malo. Jesús celebraba. ¿Ir a una fiesta es malo? No, pero vamos a hacernos la pregunta, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? O, sí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir a una fiesta, ok. ¿Cómo voy a ir y para qué? ¿Para qué voy a ir? Bueno, pues porque voy a festejar el aniversario de mis papás. Ok, bueno. ¿Y cómo voy a ir? ¿Cómo vas a ir vestido? Y ahí se empieza a derivar otras cosas, ¿no? La vestimenta que te vas a poner es buena. ¿Para qué te la pones? ¿Para qué te estás poniendo esto? ¿Para llamar la atención o para verte bien, sentirte bien y porque estás cómoda? Entonces, de esas preguntas, todas tienen que ir direccionadas a agradar a Dios, ¿sí? Y a edificar tu vida espiritual, ¿sí? ¿Cómo o para qué voy a ir a la fiesta? ¿Sí? ¿O qué voy a hacer ahí? ¿Va a haber bebidas alcohólicas? ¿Voy a tomar? Pues no, ¿verdad? Esa obviamente va a ser una respuesta no. ¿Por qué? Porque Dios no quiere eso, ¿sí? Pero no seamos tajantes en decir, los cristianos no van a fiestas, los cristianos no celebran, los cristianos no bailan, ¿sí? Ya después Isaí va a dar un tema interesante acerca del baile y de ese sentido que Dios puso de que nuestro cuerpo responde con ritmo a la música. Nuestro cuerpo responde y desde los niños chiquitos, sin haberles enseñado a bailar, se empiezan a mover. ¿Y por qué? Porque es algo natural que Dios nos puso. Pero si lo pasamos por el filtro, creo que ya mi amiga Bere había platicado de esto, de el filtro de ¿qué voy a hacer? Ok, estoy bailando. ¿Cómo voy a bailar? ¿Para qué voy a bailar? ¿Sí? Ahí es cuando, no, pues que esta música no está bien, estos movimientos no están bien porque incitan a otras cosas, ok, descartado, esto no va con la mente de Dios. Este vestido o no sé, los hombres, este look, este outfit, eso es lo que me quiero poner, ok, ¿para qué te lo vas a poner? ¿Cómo lo vas a usar? Entonces, eso que vas a hacer va a edificar tu vida espiritual, te va a acercar a Dios
o simplemente no va a hacer nada, simplemente ni te aleja de Dios ni te acerca, pero no dañas a otros, ni dañas ni desagradas a Dios, ok, adelante. Ahora, este libro que voy a leer, lo voy a leer como esta amistad, esta persona que me está brindando su amistad, pero no es adventista, hasta es atea, no cree en Dios. ¿Qué hago? ¿Quiero una amistad? ¿Cómo? ¿Cómo tendría una amistad con ella sin irme como a sus ideologías? ¿Sí? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien firme? ¿Y para qué quiero tener esta amistad con esta persona? Y aprobarlo, ¿verdad? Y que, perdón, que Dios lo apruebe, ¿no? Entonces, cada cosita, la universidad. Ok, no te alcanza para ir a una universidad cristiana, una adventista. No es malo estudiar en una universidad que no sea adventista, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Para qué? Entonces, ¿cómo vas a celebrar? ¿Cómo vas a... ¿quieres hacer un negocio? ¿Cómo lo vas a emprender? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Es aprobado por Dios? Todo esto lo tenemos que pasar por el filtro de Dios y eso va a ir definiendo qué hacemos y quiénes somos, aunque tengamos que salirnos del estereotipo y del molde cristiano. La reflexión del día de hoy es que Dios quiere construir tu propia versión, ¿sí? Que cada uno de nosotros tenemos en común el conocer la verdad, ¿no? El conocer a Dios, en que decidimos entregar nuestras vidas a Él. Eso es lo que tenemos en común. Pero de los que estamos aquí conectados, no todos tenemos el mismo propósito. Sí hay un propósito en común, ¿no? Sí, pero Dios tiene un plan diferente quizás para, no sé quién, para Michelle, otro para Isaí, otro para Caleb, otro para Norma, ¿sí? Y Dios te trajo a este mundo con características que Él pensó y que Él sabe que te van a ayudar a cumplir ese propósito. Entonces te dio dones, te dio talentos, pero también te dio un carácter y una personalidad que obviamente se pueden moldear, pero la personalidad que tú tienes también está en función de lo que Dios te ha mandado a hacer en este mundo, del plan y el propósito especial que tiene para tu vida, ¿sí? Y entonces eso es súper importante, porque quizás ese propósito que tú tienes no lo puedes cumplir con el estereotipo que te manda la iglesia adventista, ¿sí? Porque quizás a ti te mandó con personas no adventistas, quizás te mandó con personas que van a aprender de ti a través del testimonio y no tienes que ser exactamente como la iglesia te lo pide, ¿sí? Pero hay otras personas que sí, hay otras personas que tienen esa personalidad, que en la vestimenta se identifican, que se identifican en la forma de adorar así. Adelante, porque Dios tiene un plan para ellos, pero no todos somos iguales. En lo que debemos ser iguales es en creer en Dios, en creer en Jesús y en obedecerle, ¿no? Porque eso no va a cambiar. Pero Dios tiene una versión para cada uno de nosotros. Y eso, el encontrar eso, pues te va a hacer feliz y te va a hacer disfrutar esta vida y obviamente construir bases para la eternidad. Entonces, piensa bien cómo es que Dios te quiere ver, cómo es, cómo quieres agradar a Dios y ya pues concluyendo con esto, ¿no? Espero que después de este tema podamos tener una mentalidad un poquito diferente porque no podemos juzgar por las apariencias. Existen muchas personas mucho más consagradas y comprometidas que nosotros y pueden estar ahí y pueden ser las personas que ustedes no eligieron. Y eso no significa que para Dios no estén aprobadas, ¿sí? Espero que cambie un poco nuestra forma de pensar de acuerdo a nuestra madurez espiritual y todo lo que haya dicho en este momento puedan ustedes irlo aprobar en su vida. Muchas gracias y bueno, pues vamos a pasar a un canto especial para después despedirnos. Dani, las cosas externas son importantes dependiendo, ¿sí? Si yo voy a ir al rancho a vender topollillos a San José de las Cabras, voy a ir con un tacuche y una corbata y unos zapatos bien boleaditos. No, voy a ir de vaquero, voy a ir con mi camisa de cuadros, voy a ir con mis botas, mi sombrero, como el que traía Elías la otra vez.
Y luego, ¿por qué? Porque de esa forma, lo que yo voy a vender a un rancho, a un pueblo, a un medio rural, voy a ser aceptado de esa forma. Sin embargo, si me visto así y voy a trabajar como enfermero, pues me van a correr. Entonces, existen reglas de etiqueta que no son de Dios, se llaman reglas de etiqueta, reglas de cortesía, reglas de urbanidad, que no son de Dios, aunque algunas están basadas en lo que Dios dice, algunas. Pero lo demás nosotros lo fabricamos. El ejemplo que quería poner es el siguiente. Hace poco, cuando regresé a trabajar, pues aquí en la casa y en las actividades, uno trata, con esto de la pandemia, trata de protegerse y de proteger a los demás para no contagiar ni ser contagiado. Y cuando me llaman a trabajar, resulta que después de mucho tiempo de no haber ido, voy. Y entonces yo dije, pues voy a que me cuiden para que no me infecte, porque voy a trabajar a un hospital. Y si en la casa me cuidaba bien, pues en el hospital hasta me van a cuidar, no solamente yo me voy a cuidar. Y resulta que llego y el personal médico y de enfermería, al que se le exige que traiga una cofia y los zapatos con cinta y bien blancos y todo, resulta que las cosas para el cuidado de la pandemia no las estaban haciendo bien. Y entonces cuando yo llego a trabajar, hay un choque porque resulta que yo sí quiero cuidarme, quiero cuidar a mis pacientes y quiero cuidar a mis compañeros y a los demás y a la familia para cuando regresen no llegar infectado. Y resulta que mis compañeras y compañeros no se cuidan. Inclusive hasta presumen que en la noche anterior fueron a una fiesta donde la fiesta estaba a reventar en una disco y sin cubreboca y sin usar protección de ninguna especie. Entonces, los pacientes y los compañeros que no fueron a esas fiestas, lógicamente, nos exponían. Pero a lo que voy es lo siguiente. De una enfermera, ¿qué se espera en relación a la pandemia? Que sea la persona que más se cuida, que sea la persona que cuida a los demás y que cuida a su familia y a ella misma. Y resulta que no se está haciendo así. Y eso mismo sucede a veces en las iglesias. En la iglesia no llevamos cofia ni zapato con cinta, ¿verdad? Pero a veces nos fijamos más en la cuestión, en la apariencia. Sí, la apariencia es de acuerdo a nuestra personalidad, como tú dijiste, sí. Si yo tengo si yo soy músico, yo me voy a vestir de un modo y me voy a peinar de un modo. Si soy ingeniero, me voy a vestir de un modo y me voy a peinar de un modo. Entonces, a veces en la iglesia no nos estamos cuidando nosotros, ni estamos cuidando a los demás hermanos, ni estamos cuidando a la población, y mucho menos no estamos haciendo lo que Cristo quiere, porque Cristo quiere en este momento de pandemia que cuidemos a los demás, y se le exige más al personal médico y resulta que no lo está haciendo. Entonces muchas veces en la iglesia hacemos lo mismo. Nos fijamos en la cofia y en si traigo tenis y no traigo tenis, pero no nos fijamos en la conducta. Y hay cuestiones que Dios ha establecido y esas no tienen ni para atrás ni para adelante. Esas se hacen o no se hacen. Es decir, los mandamientos de Dios se hicieron para cumplirse, no para discutirse. Y las demás cosas que inventamos los seres humanos, como la forma de vestir, el tipo de peinado, etcétera. A mí en lo particular, de estos muchachos que están ahí, que pusiste en la diapositiva, no me gusta ninguno de los peinados. A mí me gusta más el de la greñuda, la del medio, ¿verdad? A mí me gusta así, pero a algunos les gustará de a tiro pelón, a otros rasurados de un lado, etcétera. Pero eso al último no interesa, sino lo que interesa es el cambio que tú dijiste que Dios va haciendo en uno, así como la enfermera cuando recién entra, que desconoce muchas cosas y comete muchos errores, pero conforme va ganando experiencia, va mejorando su conducta y su personalidad va hasta cambiando. Entonces nosotros también como cristianos tenemos que esperar que Dios haga ese cambio, solamente tenemos que irnos amoldando, ahora sí que no al mundo, sino amoldándonos a lo que Dios
a lo que Dios dice, ¿verdad? Y este tema tan controvertido como es hablar de música, hablar de política y hablar de otras cosas, siempre vamos a tener discrepancia. ¿Por qué? Porque todos tenemos una personalidad única, ¿sí? Yo, por ejemplo, a mí me gusta ir a trabajar con tenis, pero a los jefes no les gusta porque la regla de enfermería dice que tiene que ser un zapato con cinta. Y yo cuando llego zapato con cinta lo hago en contra de mi voluntad, pero lo hago porque tengo que obedecer. Y de la misma manera tenemos que obedecer a Dios, nos gusten o no nos gusten las reglas de Dios, no las reglas de la iglesia ni las reglas de cada uno de nosotros. Gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias. Muy cierto todo esto que nos compartió nuestro hermano. Y la verdad es que sí, no es como para convencer a nadie, ¿no? Sino para tener una mejor relación con las demás personas, aceptación y entender, ¿verdad? Porque algunos cristianos, pues tienen esos comportamientos, ¿no? De repente también, nos vestimos o aparentamos a veces que no somos cristianos, ¿no? Pero en realidad lo que importa es lo interior y esto nos ayuda a tener más apertura y a responder mejor cuando nos encontremos con este tipo de casos, ¿no? De no juzgar, sino que Dios realmente es el que mira el corazón y sabe lo que está sucediendo en la mente de todos nosotros. Bueno, pues vamos ahora sí a escuchar el canto que Isaí nos va a poner en estos momentos. Gracias.